Muy buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Duan Darío Hernández Suárez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, del programa de agronomía. A continuación vamos a exponer las preguntas orientadoras puestas en la guía de actividades de acuerdo con el tema, que el tema es explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Como primer punto vamos a resolver las preguntas tales como: explique ¿de qué dependen los tipos de actividades microbianas y su velocidad de estas actividades? Bueno, las actividades microbianas están dadas primordialmente por las condiciones que rodeen los microorganismos, es decir, esta depende de la temperatura, pH, cantidad de oxígeno y la disponibilidad de alimentos presentes en el ambiente. De estas actividades depende la actividad microbiana. Como segunda pregunta tenemos: ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, una comunidad microbiana es aquella que está estrechamente relacionada ¿con qué? Con que los habitantes de estos ecosistemas hacen interacciones con los demás para luego para que éstas logren estabilidad y mantener un ciclaje de nutrientes, garantizando de ese modo que el suelo esté bastante lleno de nutrientes para una planta. Como siguiente pregunta tenemos: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas? Bueno, la riqueza la podemos definir como el número de diferentes organismos presentes en una muestra, mientras que la abundancia, según Madigan, es la proporción de cada especie en la comunidad. La relación que existe entre ellas es que cuando hay demasiados recursos en abundancia, estos tienden a disminuir esa riqueza, puesto que esta disminuye por la cantidad, por la comunidad. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, aquí tenemos los factores. Como principal tenemos la luz solar, aquí tenemos los productores de plantas, aquí tenemos los consumidores secundarios, que serían los carnívoros, los consumidores primarios, los herbívoros. Los desechos que se dan en los productores de plantas se llevan a los descomponedores, que en este caso podrían ser los hongos. Esto lo que hacen es permitir una fuente de nutrientes para luego de ese modo poder que la planta obtenga ricos nutrientes. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Bueno, para explicar el concepto vamos a ver qué es un microambiente. Bueno, un microambiente es aquella condición o ubicación específica la cual la puede ir cambiando rápidamente. Con respecto al consumo de oxígeno, las raíces necesitan absorber oxígeno, eso lo sabemos, y de que éstas dependen la cantidad y tamaño de los poros del suelo, así como también el drenaje que cuente el microambiente va a depender que las raíces les llegue el oxígeno. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, la competencia se da porque después de la abundancia llega la escasez, por eso se da la competencia. Y algunos microorganismos lo que hacen es que almacenan nutrientes para usarlo más adelante. La cooperación que se da entre ellos es que los desechos de uno le sirven a los otros como sustrato. Por eso se da la cooperación. Como siguiente pregunta tengo: explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación. Bueno, la vegetación podemos mencionar como primer factor el clima. Segundo, la materia orgánica disponible en el ambiente. Tercero, los minerales que se obtengan. Como cuarto tenemos los relieves que se den, es decir, los factores tales como el agua. El tiempo, otro factor importante, que es lo que hacen componer un buen esquema en la composición del suelo, que estos factores hacen que se obtengan buenos nutrientes. Defina la rizósfera y argumenta su importancia del efecto rizosférico. Bueno, rizósfera la podemos definir como la parte entre el suelo y las raíces. Es decir, en esta parte lo podemos encontrar es una gran cantidad de microorganismos. Y dentro de esa cantidad de organismos, la importancia de esto es que ayudan al crecimiento vegetal de la planta. Esa es la importancia. El efecto rizosfórico es la relación que existe entre la densidad de los microorganismos, y esta relación puede variar por la cantidad y calidad de la raíz, aumente y disminuye los microorganismos.
¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos la imagen de los horizontes del suelo. Punto O, punto A, punto B, punto C, punto D. La rizófera. Horizonte A fue el que yo escogí. ¿Por qué? Porque es aquella capa del suelo de color oscuro, que la podemos mencionar aquí, la cual es muy rica en materia orgánica. Esta partecita aquí es muy rica, lo que permite que la planta obtenga un gran número de microorganismos, los cuales van a ser gran factor de micronutrientes que permitirán que la planta obtenga una buena producción, es decir, que ésta crezca muy rápidamente y tenga buenas producciones. Y además de esto, lo que hacen ellas ayudan a proteger la planta de los rayos del sol, puesto que la capa la hace una buena protectora. ¿Qué son las GBS y cuál es su importancia fundamental? ¿Qué son? Estas son castras biológicas del suelo, la cual las componen las cianobacterias, hongos o algas, hongos, líquidos y biofitos, la cual protegen los suelos de posibles erosiones, contribuyendo a su fijación. Como podemos ver, su fijación, su importancia es lograr que evitar que la erosión del suelo, estabilizar aquellas partes donde se tiene poca formación de suelo. ¿Qué factores rigen el grado y el tiempo de actividad de los microbianos del suelo? Bueno, entre otros factores podemos mencionar, dentro de la distribución podemos mencionar el agua y los nutrientes que disponga el medio. Estos factores son muy necesarios a la hora de regir la actividad microbiana. Otro factor sería el manejo del suelo, puesto si no se le da un buen manejo del suelo, los microorganismos disminuirán significativamente. Otra podemos mencionar la contaminación. Cuando hay demasiada contaminación, los microorganismos que nos ayudarán en nuestras plantas que éstas se mantengan van a disminuir, porque la contaminación del suelo lo que hace es matar los microorganismos. ¿Por qué es posible la precisión alotrópica? Bueno, para más diga, la investigación biosfera microbiana profunda se está dada facilitada por las operaciones de minería y perforación que ponen al descubierto el agua de las rocas fracturadas a grandes profundidades. Por eso se da la apreciación alotrópica. Pregunta sobre el artículo de la siguiente actividad. ¿Por qué la densidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Aquí vamos a mencionar 4 factores, que primero podemos decir que estos permiten lo que hacen es descomposición de la materia para que un suelo esté bien rico en microorganismos y nutrientes en el suelo. También podemos mencionar que ayudan a regular la disponibilidad de nutrientes que pueden ser utilizados por otros en un ambiente. Proporcionan que un suelo sea bastante fértil, permitiendo de ese modo el crecimiento de una buena planta. Permite llevar un ecosistema, permitiendo que el ecosistema esté en equilibrio. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, aquí tenemos las bacterias, los hongos, los potrosos, las arqueas y los virus. Las bacterias tienen la función de proporcionar diferentes nutrientes con el fin de proteger y acelerar el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los hongos, dentro de sus funciones está la de descomponer materia muerta de plantas y animales. En otras palabras, los hongos son ecológicos, es decir, lo que hacen es descomponer toda esa materia orgánica muerta para hacer nutrientes de otras. En los potrosos, su función es la de regular las actividades de las poblaciones bacterianas, es decir, ellos mineralizan los nutrientes para el uso de las plantas y otros organismos. El virus tiene la función de controlar y regular el desarrollo de las actividades microbianas a través del desarrollo y reproducción de los mismos. Las arqueas, su función es la de generar combustible en medios capaces de disolver materia orgánica. Nombre de 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo. Bueno, aquí podemos mencionar la humedad, la intensidad de la radiación solar por la unidad de superficie, la incorporación de residuos de materia degradada y factores antropogénicos. En estas se encuentra la contaminación y el manejo agrícola. Estos 3 factores como los que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Bueno, dentro podemos mencionar
La temperatura, la humedad del suelo, el manejo del suelo y las condiciones físicas del suelo. Estos son los factores que gobiernan la variabilidad de la biomasa microbiana. ¿Cuál es la principal reservorio de nutrientes en los ecosistemas pobres? Bueno, aquí nos pidieron ser ejemplo del bosque tropical seco. En este caso, vamos a ver aquí de este modo, muchas de las plantas de los bosques secos son espinosos y con hojas pequeñas que pierden durante la temporada seca. Esta excelente estrategia lo que permiten a la vegetación reducir el área de la evapotranspiración, es decir, la pérdida de agua. Además, esto cuando se llega a la temporada de lluvia se encuentran en desarrollo de hongos y líquidos, por lo tanto, en esta se evidencia un gran número de micronutrientes. Es decir, cuando se tiene demasiado un bosque seco, el ambiente en sí lo que hace es adaptarse y proporcionar unos hongos o cambiar de forma para que estos obtengan su reservar nutrientes. Puede ser en el suelo, los hongos como podemos ver en esta imagen. Lo que hacen es capturar un poco de esos nutrientes para usarlo en las temporadas secas. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana se puede proveer un estimado de la productividad de los ecosistemas restaurados? Bueno, esta tiene la función de contribuir significativamente al desarrollo de millones de microorganismos encargados de mejorar la materia orgánica del suelo. Además, porque la biomasa es la fuente de nutrición de los ecosistemas, por eso que un ecosistema no puede reproducirse de lo que tiene a su disposición, es decir, los nutrientes de la biomasa son los que hacen posible la vida de los ecosistemas. Por esa razón que el suelo donde no hay actividad microbiana del suelo es un suelo pobre. Es decir, a mayor tamaño de la biomasa microbiana, los organismos lo que hacen es mejorar esas condiciones para así obtener mejores recursos para ellos mismos. El tamaño es muy importante porque de ese modo se obtendrá mayor cantidad de microorganismos y nutrientes necesarios para ese ecosistema. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando las plantaciones mezcladas en cuanto a la CMB? Las prácticas de restauración son necesarias ya que estas las que permiten es llevar un buen desarrollo de los suelos, permitiendo de ese modo que las prácticas agrícolas tengan un buen crecimiento. De ese modo se puede concluir con las prácticas de restauración de suelo. Las referencias bibliográficas. Muchas gracias.